La noche en que Chile temblaba, no por un terremoto, sino por el miedo, un hombre se sentó a escribir como si cada palabra fuera una bala. Afuera el país parecía una casa con las ventanas cerradas y el aire envenenado. Adentro, sobre el papel, José Maza Fernández entendió algo que muy pocos se atreven a admitir. A veces la ley no protege, a veces la ley persigue, y cuando eso ocurre el tiempo deja de ser un calendario y se convierte en una cuenta regresiva. Nació el 13 de octubre de 1889, en un Chile que todavía olía a carbón, a imprenta y a puerto. La república se veía sólida desde lejos, pero por dentro crujía. Desigualdad, tensiones sociales, una política dominada por élites y un país que crecía sin aprender a repartirse. En ese mundo llegó José Maza Fernández, con una infancia marcada por la disciplina y por una idea que lo acompañaría como una sombra. El orden puede ser una virtud o una excusa. De niño, Maza observó el poder como se observa una tormenta desde la ventana. No se toca, pero se siente. La autoridad estaba en todas partes, en la escuela, en la iglesia, en los uniformes, en los apellidos. Y, sin embargo, también estaba la otra cara, la gente común, los trabajadores, los que no tenían tribuna. Chile era un país de voces fuertes y silencios obligados. En ese contraste se fue formando su carácter, metódico, severo, con una ambición que no se gritaba, se construía. La educación fue su primer campo de batalla. No una batalla épica, sino la más dura. La de sostener el ritmo, la exigencia, la presión de destacar en un sistema que premiaba a los mejores y olvidaba al resto. Maza se inclinó por el derecho, porque el derecho era el idioma del poder. Quien dominaba ese idioma podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. En las aulas, entre códigos y debates, aprendió a pensar como piensan los que deciden el destino de otros, con frialdad, con lógica, con la convicción de que una frase bien escrita puede cambiar una vida. Pero el Chile de comienzos del siglo XX no era un laboratorio académico, era un país que se agitaba. Las huelgas, la cuestión social, la pobreza urbana, la tensión entre modernización y miseria. En las calles la historia no pedía permiso. Y en ese escenario el joven Maza empezó a entender que el derecho no era solo teoría, era un arma que podía usarse para defender o para aplastar. Su entrada al mundo público no fue un salto repentino, sino una escalera. Primero el ejercicio profesional, el contacto con expedientes reales, con conflictos reales, familias rotas, deudas, abusos, disputas, por tierras, por trabajo, por dignidad. Cada caso era una radiografía del país, y cada radiografía mostraba lo mismo. La justicia no siempre llegaba a tiempo, y a veces no llegaba nunca. Ahí nació una obsesión que lo acompañaría: el tiempo como enemigo, el tiempo como ventaja, el tiempo como sentencia. Maza se movió hacia la política en una época en que la política chilena era un tablero de ajedrez jugado por hombres que se conocían demasiado. Los partidos, las alianzas, las rivalidades, los pactos silenciosos. Para entrar había que demostrar dos cosas: lealtad y utilidad. Él ofrecía ambas, pero con un sello propio. Una mente jurídica capaz de convertir el caos en texto y el texto en poder. En esos años Chile vivía bajo la llamada República Parlamentaria, un sistema donde el Ejecutivo se debilitaba y el Congreso se volvía el centro de gravedad. Era un país de discursos interminables y crisis repetidas, gobiernos que caían, gabinetes que se reemplazaban, acuerdos que duraban lo que dura una conversación en un pasillo. Para un jurista ambicioso ese era el terreno perfecto. Cuando todo es inestable, quien domina las reglas puede inclinar la balanza. Maza empezó a hacerse un nombre en ese ambiente, no como un tribuno estridente, sino como un operador de precisión. Su estilo no era el del aplauso fácil, era el de la frase exacta, el argumento que no deja salida. Y eso en política puede ser más temible que un grito, porque el grito se olvida, el argumento queda, pero el país no se quedaba quieto. La presión social crecía, y con ella la sensación de que el viejo orden no alcanzaba. La historia chilena de esos años tiene imágenes que parecen escenas de cine: multitudes en las calles, periódicos con titulares incendiarios, reuniones a puertas cerradas donde se decidía el destino de miles sin que nadie lo supiera. En ese clima la política dejó de ser solo competencia, empezó a ser supervivencia, y entonces llegó el golpe de realidad. El Estado no era una máquina neutral, era un campo de fuerzas, y en ese campo Maza encontró su conflicto central, el que lo marcaría para siempre.
el choque entre la legalidad escrita y la legitimidad disputada, entre lo que la ley decía y lo que la calle exigía, entre el orden y la justicia. No era un dilema abstracto, era una guerra silenciosa que se libraba en decretos, en tribunales, en comisiones, en sesiones interminables. A medida que avanzaba su carrera, Maza se acercó a los centros donde se tomaban decisiones, y cuanto más cerca estaba, más claro veía el precio. La política chilena no perdonaba la ingenuidad. Había que elegir bandos, sostener posiciones, aceptar que cada paso dejaba enemigos, y él, que parecía hecho de cálculo, también era humano. Sabía que un error podía costarle todo. En el fondo, su ascenso coincidió con un Chile que se preparaba para romperse y rehacerse. La década de 1920 se acercaba como una ola. El país estaba cansado de la inercia parlamentaria, y la figura de Arturo Alessandri Palma emergía como un símbolo de cambio. La tensión entre el mundo civil y el mundo militar empezaba a sentirse como un zumbido constante, y en ese zumbido Maza se movía con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Aquí aparece el primer giro que define su historia. José Maza no fue solo un hombre de leyes que entró a la política. Fue un político que entendió que las leyes podían ser el escenario de la batalla más peligrosa, porque cuando un país entra en crisis, la pregunta no es solo quién manda. La pregunta es quién escribe las reglas del día siguiente. En esos años el tiempo volvió a apretar. No era una metáfora, era una urgencia real. Chile vivía cambios acelerados, y cada semana podía traer una caída, una renuncia, una intervención. Para un hombre que construía su poder en la estabilidad del texto jurídico, la inestabilidad era una amenaza directa. Si el país se desordenaba demasiado, el derecho se convertía en papel mojado, y si el derecho se convertía en papel mojado, ¿qué quedaba de su mundo? Maza empezó a posicionarse como una figura capaz de navegar esa tormenta. No era el más carismático, pero sí uno de los más útiles para quienes necesitaban convertir la crisis en institucionalidad, y esa utilidad lo empujó hacia responsabilidades mayores. En la política chilena, la confianza se mide en encargos. Cuando te dan un encargo difícil es porque creen que puedes cargar con el costo, y el costo era alto, porque cada decisión en ese Chile convulso tenía consecuencias inmediatas. Un artículo, una firma, una interpretación legal podían encender una protesta o apagarla, podían salvar a alguien o condenarlo, podían sostener un gobierno o precipitar su caída. Maza lo sabía, y por eso su manera de actuar se volvió aún más precisa, casi quirúrgica, como si intuyera que, tarde o temprano, la historia lo pondría frente a un dilema sin salida. Mientras el país se acercaba a un punto de quiebre, él se acercaba al corazón del poder, y en ese acercamiento el reloj empezó a sonar más fuerte. No era el reloj de su vida privada, era el reloj de Chile, un reloj que no perdona, un reloj que cuando llega a cero no pregunta quién tenía razón, simplemente arrasa. Al final de esta etapa, José Maza Fernández ya no era solo un abogado con ambición, era un hombre en la antesala de decisiones que podían marcar una época. Había aprendido el idioma del poder, había entendido la fragilidad del orden, y había descubierto su conflicto más peligroso: sostener la legalidad en un país que estaba a punto de ponerla a prueba con fuego. Y lo que viene después no será una carrera tranquila hacia la cima, sino una carrera contra el tiempo, con el país entero como escenario y la ley como campo de batalla. El Chile que venía no pedía permiso, irrumpía, y cuando irrumpió lo hizo con botas, con telegramas urgentes, y con una palabra que en política suena como sentencia: renuncia. En ese instante, José Maza Fernández entendió que su oficio, ordenar el mundo con artículos y comas, estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Porque una cosa es escribir leyes en tiempos normales, y otra muy distinta es intentar que la ley sobreviva cuando el poder cambia de manos en una madrugada. La década de 1920 abrió la puerta como un portazo. El país estaba cansado de la república parlamentaria, de gabinetes que duraban menos que un invierno, de acuerdos que se deshacían. En el mismo pasillo donde se firmaban, Arturo Alessandri Palma había encendido expectativas y furias. La calle exigía reformas, el Congreso se atrincheraba, y los militares, hasta entonces un rumor de fondo, empezaban a hablar con el lenguaje de los ultimátums. En ese clima, Maza, jurista de precisión, se volvió valioso por una razón inquietante. Cuando todo se desordena, el que sabe redactar, el nuevo orden se vuelve imprescindible. Su ascenso no fue un golpe de suerte, fue una acumulación de confianza. En política chilena, la confianza se mide por el tipo de incendios que te entregan para apagar.
A Massa le empezaron a llegar los incendios difíciles, comisiones, negociaciones, textos que debían cerrar heridas sin que se notara la sangre, y cada encargo lo acercaba a un lugar donde ya no bastaba con tener razón. Había que sobrevivir. Entonces llegó el primer gran giro de época, 1924. El ruido de sables no fue solo una anécdota, fue una advertencia física, metálica, como si el Estado mismo golpeara la mesa. La presión militar empujó cambios, forzó decisiones, y el país entró en una zona donde la legalidad y la fuerza se miraban a los ojos. Para un hombre como Massa, aquello era el peor escenario, y al mismo tiempo, el escenario donde su habilidad podía definir el resultado. Porque cuando el poder se impone necesita justificarse, y la justificación en una república se escribe. En ese torbellino, Massa se movió con una mezcla de frialdad y cálculo. No era un caudillo, no era el rostro de las multitudes, era el hombre que entendía qué frase podía abrir una puerta y qué frase podía cerrarla para siempre. Y en Chile, en esos años, una puerta cerrada podía significar exilio, cárcel o silencio político. La crisis no se detuvo. Alessandri salió del país, volvió, el tablero se reacomodó, y la idea de una nueva constitución empezó a tomar forma como una necesidad desesperada. Había que reemplazar un sistema que ya no podía sostenerse. En 1925, Chile se jugó una carta histórica. La constitución que fortalecía el Ejecutivo y buscaba estabilizar el país, y aquí aparece una imagen que vale más que cualquier discurso. Hombres encerrados con papeles, borradores, tachaduras, mientras afuera, la calle y los cuarteles respiraban impaciencia. La política en ese momento no era debate, era cirugía sin anestesia. Massa, con su perfil jurídico, se convirtió en uno de esos operadores que hacen posible lo que después se presenta como inevitable. Su mundo era el de las fórmulas, los procedimientos, las interpretaciones. Pero no se engañaba. Sabía que cada línea escrita en un texto constitucional no era neutral, era una apuesta. Y en una apuesta así, siempre hay alguien que pierde. El país, sin embargo, no encontró paz inmediata. La segunda mitad de los años 20 fue una escalada hacia un tipo de orden más duro. Carlos Ibáñez del Campo emergió como figura dominante, y con él llegó un Estado que prometía eficiencia, disciplina y control. Para muchos era la salida al caos, para otros era el comienzo de una asfixia, y para Massa era el momento más delicado de su carrera, porque cuando el poder se concentra, el jurista puede convertirse en arquitecto, o en cómplice, según quien cuente la historia. Aquí el conflicto central de Massa se vuelve concreto, casi físico. La lucha entre la institucionalidad que él defendía y la tentación, o la presión, de acomodar la ley a la voluntad del poder. No era una discusión académica, era una tensión diaria, hecha de reuniones cerradas, de decisiones rápidas, de textos que debían salir hoy, no mañana, y cuando todo debe resolverse hoy, la ley deja de ser un ideal y se vuelve un instrumento. En ese ambiente, Massa siguió escalando. Su nombre empezó a asociarse a responsabilidades mayores, a la capacidad de sostener el andamiaje legal en tiempos de mando fuerte, pero el precio era alto. Cada paso lo alejaba de la comodidad del jurista y lo acercaba al filo del político, y el filo corta. El golpe más brutal llegó con la Gran Depresión de 1929. Chile, dependiente del salitre y de exportaciones, sintió el impacto como un derrumbe. No fue una crisis elegante de cifras, fue hambre, desempleo, desesperación. Las calles cambiaron de rostro, la política se volvió más agresiva, y el régimen de Ibáñez, que parecía sólido, empezó a mostrar grietas. En 1931, Ibáñez cayó, y cuando cae un poder concentrado, el vacío que deja no es silencio, es estampida. Chile entró en una secuencia vertiginosa de gobiernos, juntas, intentos de estabilización. En 1932, el país vivió incluso la fugaz experiencia de la llamada República Socialista, un episodio breve pero revelador. La desesperación podía empujar a soluciones extremas. Para Massa, aquello era la confirmación de su peor temor. Cuando la institucionalidad se rompe, la ley ya no manda. Manda la urgencia, y la urgencia no tiene paciencia para los procedimientos. En medio de ese caos, su figura adquirió otra dimensión. Ya no era solo el técnico útil, era un hombre que debía decidir dónde pararse cuando el suelo se movía, porque en política quedarse quieto también es una decisión, y a veces la más peligrosa. Massa eligió seguir dentro del juego institucional, apostar por la reconstrucción del orden republicano,
por la vuelta a reglas que pudieran sostenerse más allá de un gobierno, y entonces llegó el momento en que su carrera dejó de ser una trayectoria y se convirtió en una prueba pública: el Senado. Su presencia en la vida parlamentaria lo puso en el centro de un país que intentaba recomponerse. Los años 30 fueron una época de reorganización política, de nuevas coaliciones, de un Estado que empezaba a asumir un rol más activo frente a la crisis social. La pregunta ya no era solo quién gobierna, sino para quién gobierna. Massa, desde su lugar, se movió como alguien que entiende que el poder real no siempre está en el micrófono, sino en la letra pequeña, en el reglamento, en la comisión, en el artículo transitorio, en la interpretación que define si una medida es posible o imposible, y esa forma de ejercer influencia tiene algo inquietante. No produce ovaciones, pero produce efectos. Su estilo severo y metódico lo convirtió en una figura respetada y temida, respetada por su dominio técnico, temida porque no improvisaba. En un Congreso donde muchos buscaban el golpe de efecto, Massa buscaba el golpe definitivo, el argumento que deja al adversario sin salida, y en un país polarizado, dejar al adversario sin salida puede ser el primer paso para empujarlo al abismo. A medida que avanzaba la década, Chile se fue alineando hacia nuevas fuerzas: el Frente Popular, las tensiones ideológicas, el eco de lo que ocurría en Europa, la sensación de que el mundo entero se estaba partiendo en dos. La política chilena se cargó de electricidad, y Massa, que había aprendido a navegar crisis, se encontró con una crisis distinta, no solo de gobernabilidad, sino de sentido. ¿Qué debía proteger la ley cuando la sociedad misma discutía qué era justicia? Aquí aparece el elemento que lo perseguirá como una sombra: el tiempo como enemigo. Porque en esos años el tiempo no era un recurso, era una amenaza. Cada semana podía traer una huelga masiva, un atentado, una represión, un cambio de gabinete, una elección decisiva, y en ese ritmo Massa vivía con una cuenta regresiva invisible. La institucionalidad debía consolidarse antes de que la violencia política se volviera costumbre. En el Senado su trabajo se volvió una especie de trinchera, no una trinchera de fusiles, sino de procedimientos. Y sin embargo el peligro era real, porque cuando el país se polariza, los moderados suelen ser acusados por ambos lados. Para unos son cómplices del sistema, para otros son traidores por no ser lo suficientemente duros. Massa tuvo que soportar ese fuego cruzado, esa sospecha permanente que cae sobre quien intenta sostener reglas en un mundo que quiere resultados inmediatos. Y entonces, otro giro inesperado. La política chilena empezó a mirar hacia la idea de seguridad como prioridad. El miedo al desorden, al extremismo, a la crisis económica, empujó a muchos a pedir mano firme. Para un jurista como Massa, esa demanda era un campo minado, porque la seguridad puede ser protección, o puede ser excusa, y la línea entre ambas cosas es tan delgada que a veces se escribe con tinta invisible. En ese punto, su conflicto con el sistema se volvió íntimo. No era solo una lucha contra adversarios políticos, era una lucha contra la lógica misma del poder en crisis, la lógica que dice, primero control, después derechos, la lógica que pide atajos. Y Massa, que había construido su identidad en la arquitectura legal, tenía que decidir una y otra vez si la ley era un límite o una herramienta. La tensión creció con los años, y su figura se consolidó como parte del engranaje institucional. Pero esa consolidación no era un triunfo limpio, era una carga. Porque cuanto más alto estás, más visible eres. Y cuanto más visible eres, más fácil es que te conviertan en símbolo. Símbolo de orden para unos, símbolo de rigidez para otros. Hacia el final de esta etapa, Massa ya no era el joven abogado que miraba el poder desde la ventana. Estaba adentro, respirando el aire denso de las decisiones. Había atravesado golpes, caídas de gobiernos, crisis económicas, reescrituras del Estado, y había aprendido una verdad que pocos dicen en voz alta: en política la ley no siempre manda, a veces solo intenta no morir. Pero el reloj seguía, y ahora el tiempo no solo apretaba al país, apretaba a él, porque lo que venía no era una simple continuación de su carrera parlamentaria. Lo que venía era el momento en que su nombre quedaría atado a una de las funciones más delicadas y peligrosas de una república: decidir, desde la cúspide institucional, qué significa realmente justicia cuando el país entero discute quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. Si alguna vez te dijeron que el poder está en el palacio, en los ministerios, en los uniformes o en la calle, te mintieron a medias.
A veces el poder real cabe en una hoja, en una frase, en una coma, y a veces esa coma decide si un país se salva o se rompe. José Maza Fernández lo sabía. Y por eso, cuando Chile empezó a arder por dentro, él no buscó aplausos, buscó control. Pero el control, en política, es una droga peligrosa, porque cuanto más lo necesitas, más rápido se te acaba el tiempo. En los años que siguieron al derrumbe de Ibáñez y al vértigo de 1932, Chile no volvió a la calma. Apenas aprendió a respirar sin ahogarse. La República intentaba recomponerse como un cuerpo golpeado, con moretones que nadie quería mirar de frente. Y en ese cuerpo el Senado era una sala de operaciones, fría, iluminada, llena de instrumentos. Allí Maza se movía con la precisión de quien no puede permitirse el error. No era el tribuno que incendia la galería, era el cirujano que corta donde duele para que el paciente no muera. Su especialidad era la institucionalidad, su obsesión, el procedimiento, su arma, la letra. Y eso lo volvió indispensable en una época en que la política chilena se estaba llenando de palabras grandes: pueblo, revolución, orden, patria, que sonaban hermosas hasta que alguien tenía que convertirlas en normas concretas. Ahí aparecía Maza, para traducir el grito en artículo, la promesa en reglamento, la rabia en un texto que pudiera sobrevivir al día siguiente. Pero el país no daba tregua. La década del 30 avanzó con una electricidad que se sentía en el aire. Huelgas, crisis social, el eco de Europa deslizándose como una sombra, fascismo, comunismo, guerra, y una pregunta que se repetía en voz baja en los pasillos del poder: ¿qué pasa si Chile también se parte en dos? En ese clima el Senado dejó de ser solo un lugar de debate, se convirtió en un campo minado, y Maza, que había apostado su vida a la idea de reglas, empezó a vivir con una cuenta regresiva silenciosa. Si la institucionalidad no se afirmaba pronto, la violencia iba a convertirse en costumbre. El Frente Popular y las nuevas coaliciones empujaban reformas, ampliaban el rol del Estado, intentaban responder a una sociedad que ya no aceptaba la vieja indiferencia, y Maza, desde su trinchera legal, tenía que hacer algo que parece simple pero es brutal: sostener el equilibrio entre cambio y continuidad, sin que el sistema se desfondara. Porque cuando un país cambia demasiado rápido, el derecho se vuelve un papel mojado, y cuando cambia demasiado lento, el derecho se vuelve una jaula. En ese punto, su conflicto real, el que lo perseguía desde los años de golpes y juntas, se volvió más agudo. La tensión entre la ley como límite y la ley como herramienta del poder. En teoría, un jurista defiende principios. En la práctica, un jurista en el centro del Estado recibe presiones, urgencias, amenazas veladas, llamadas de última hora. Y en Chile, en esos años, última hora no era una figura retórica, era literal. Podía significar un motín, una crisis ministerial, una protesta masiva, un atentado, una ruptura política. El tiempo no era un reloj, era un cuchillo. Maza se hizo famoso por su severidad, por su manera de desmontar argumentos sin levantar la voz, por esa frialdad que para algunos era garantía de seriedad y para otros era la máscara de un hombre incapaz de escuchar el pulso de la calle. Pero incluso sus críticos admitían algo: cuando Maza hablaba de derecho no improvisaba, y en un país donde muchos improvisaban el futuro, esa cualidad era oro o dinamita, porque la precisión también puede ser un arma. Una interpretación puede cerrar una puerta, un informe puede inclinar una votación, un reglamento puede asfixiar una iniciativa sin necesidad de decir no, y Maza dominaba ese lenguaje como pocos. En un congreso donde el espectáculo tentaba a muchos, él prefería el efecto irreversible, el tipo de decisión que no se aplaude pero que cambia el tablero. Y entonces el giro que lo empujó a la cima, la presidencia del Senado, no era un cargo decorativo. Era una posición desde la cual se ordena el debate, se administra el ritmo, se decide qué entra, qué sale, qué se discute hoy y qué se posterga hasta que muera por cansancio. En tiempos normales eso es técnica, en tiempos de tensión eso es poder. Desde esa altura Maza vio de cerca cómo el país se endurecía. La palabra seguridad empezó a sonar con más fuerza, como un tambor que marca el paso. Seguridad frente al desorden, frente al extremismo, frente a la crisis. Y cada vez que la seguridad se vuelve prioridad absoluta, los derechos empiezan a parecer un lujo. Ahí estaba el campo minado. ¿Cómo sostener el Estado de Derecho cuando el propio Estado siente miedo? Maza no era ingenuo. Sabía que la República no se defiende solo con discursos, se defiende con instituciones que funcionen.
pero también sabía, y esto es lo que lo atormentaba, que las instituciones pueden funcionar para proteger o para aplastar. La misma maquinaria que garantiza justicia puede convertirse en una máquina de exclusión si el clima político se envenena, y el clima se estaba envenenando. A fines de los 30, el país vivió episodios de violencia política que dejaron marcas profundas. La polarización no era una idea, era un hecho, y en ese contexto el Senado no era un refugio, era un espejo. Cada sesión podía ser una chispa, cada palabra podía ser citada como prueba de traición por un bando u otro. Los moderados, como siempre, quedaban en el peor lugar. Demasiado blandos para los duros, demasiado duros para los idealistas. Massa, desde la presidencia, intentaba imponer forma donde había furia, pero la forma no siempre contiene el incendio. A veces solo lo encierra, hasta que explota. Y el mundo, mientras tanto, se precipitaba hacia la guerra. La Segunda Guerra Mundial cambió el mapa mental de todos los países, incluso de los que estaban lejos del frente. Chile no era una isla. Las tensiones internacionales se filtraban en la política interna. Sospechas, alineamientos, propaganda, miedo. En ese escenario, la institucionalidad se volvió aún más frágil, porque el enemigo ya no era solo interno, también podía ser infiltrado, subversivo, agente, palabras que justifican casi cualquier cosa si se pronuncian con suficiente pánico. Aquí aparece el elemento más dramático de su carrera, el tiempo como enemigo personal, porque Massa no solo luchaba contra la polarización, luchaba contra el desgaste, contra la fatiga de un país que llevaba décadas de crisis encadenadas, contra la tentación de resolverlo todo con atajos, y contra una verdad incómoda. Mientras más se prolonga la tensión, más gente empieza a desear un golpe de mesa, una solución rápida, una mano firme, y cuando esa idea se instala, el jurista queda en una posición imposible. Si se opone, lo acusan de obstáculo. Si cede, lo acusan de cómplice. En esos años, su figura se consolidó como símbolo de orden institucional. Para algunos era el hombre que mantenía la república en pie, para otros era el guardián de un sistema que no se atrevía a transformarse lo suficiente, y esa doble lectura lo perseguía como una sombra. Cualquier decisión podía ser interpretada como defensa de la democracia o como defensa del statu quo, pero Massa no era un personaje de consignas. Era un hombre de engranajes, y en los engranajes el drama no se ve, se siente cuando algo se traba, cuando una votación se empantana, cuando una crisis amenaza con desbordar el marco legal, cuando el país exige respuestas que el procedimiento no puede dar con la velocidad que la calle reclama, y entonces, el golpe de realidad, la política chilena empezó a entrar en una etapa donde la discusión ya no era solo sobre reformas, sino sobre legitimidad. ¿Quién tenía derecho a hablar en nombre de Chile? ¿Quién representaba al pueblo? ¿Quién era enemigo? Cuando esas preguntas se vuelven centrales, el derecho deja de ser un árbitro y pasa a ser un botín. Massa lo vio venir, y por eso su manera de actuar se volvió aún más rígida, más metódica, casi obsesiva, como si, apretando más fuerte las tuercas del procedimiento, pudiera impedir que el edificio se viniera abajo, pero el edificio crujía igual, porque el problema no era solo técnico, era emocional, social, histórico, y ningún reglamento puede apagar el resentimiento. En medio de ese crujido, su trabajo tuvo logros silenciosos: sostener la continuidad del debate parlamentario, evitar que el Senado se convirtiera en un ring sin reglas, mantener la apariencia, y a veces la realidad, de que el país todavía podía resolver sus conflictos con palabras y votos. Eso, en una época de extremos, era una hazaña, pero también era una condena. Cada día que lograba mantener el orden, el siguiente día el orden volvía a estar en peligro. Y el giro inesperado, el que cambia el tono de todo. Mientras más se aferraba a la institucionalidad, más se convertía en blanco, porque en tiempos de polarización, el que sostiene el centro se vuelve sospechoso para todos. El centro parece tibieza, la prudencia parece cobardía, la legalidad parece trampa, y Massa, que había construido su vida sobre la idea de que la ley debía ser el suelo común, empezó a caminar sobre un suelo que se abría. Su conflicto con el sistema no era una pelea con un solo rival, con un nombre y un rostro. Era peor. Era una pelea con la lógica de la crisis, con esa lógica que empuja a sacrificar garantías por eficacia, debate por rapidez, matices por consignas. Y esa lógica, cuando se instala, no se derrota con un discurso brillante. Se derrota con resistencia diaria, con decisiones pequeñas, con paciencia
Y la paciencia en política es un recurso que se agota. Hacia el final de esta etapa, Massa ya no era solo un senador influyente, era una pieza central del mecanismo republicano, y eso significaba que si el mecanismo fallaba, su nombre quedaría pegado al fracaso, no importaría cuánto hubiera intentado sostenerlo. La historia suele ser cruel con los que trabajan en la sombra. Si todo sale bien, nadie los recuerda. Si todo sale mal, todos lo señalan. Y mientras Chile seguía avanzando hacia nuevas tensiones, con un Estado cada vez más exigido y una sociedad cada vez más impaciente, Massa se acercaba al borde de la función más delicada que puede tocarle a un jurista en una república. No solo escribir o interpretar la ley, sino decidir, desde la cúspide institucional, qué significa justicia cuando el país entero discute a gritos qué es libertad y cuánto está dispuesto a pagar por ella. Dicen que el retiro es descanso, que cuando un hombre deja el centro del poder, por fin vuelve a ser dueño de su tiempo. Pero en la vida de José Massa Fernández ocurrió lo contrario. Cuando se alejó del foco, el tiempo empezó a perseguirlo con más crueldad, porque hay una clase de poder que no se apaga con un cargo y una clase de culpa que no se borra con una renuncia. Y lo más inquietante es esto. A veces el último acto de un político no se escribe en el Senado ni en la moneda, sino en el silencio de su casa, cuando ya nadie aplaude, cuando ya nadie amenaza, y aún así el teléfono parece sonar en la cabeza. Chile entraba en los años 40 con una mezcla explosiva, modernización acelerada, tensiones sociales, el eco de una guerra mundial, que convertía cada discusión interna en sospecha ideológica. En ese paisaje, Massa, hombre de reglamentos, de procedimientos, de la fe casi religiosa en la forma, empezó a sentir que su gran batalla no era contra un partido, ni siquiera contra un gobierno, sino contra una enfermedad más profunda. La idea de que la ley podía ser flexible cuando la urgencia apretaba, esa era la tentación permanente, y esa tentación en un país cansado se vuelve popular. Su figura, ya consolidada como símbolo de orden institucional, comenzó a vivir una paradoja. Cuanto más insistía en el método, más lo acusaban de frialdad. Cuanto más defendía el marco legal, más lo trataban como si defendiera privilegios. Y lo peor era que esas críticas venían desde lados opuestos. Para unos era demasiado duro, para otros demasiado blando, para unos un obstáculo, para otros un cómplice. En política, cuando te disparan desde todos los ángulos, no significa que estés en el centro virtuoso, significa que estás en el lugar donde todos creen que se decide el destino. Y entonces llegó el límite personal, el que no aparece en los diarios, el desgaste, no el cansancio físico solamente, sino el desgaste moral de sostener, día tras día, una república que parecía caminar sobre vidrio. Massa había pasado años administrando tensiones, conteniendo incendios con palabras exactas, evitando que el debate se convirtiera en ruptura, pero el precio de esa tarea es brutal. Te acostumbras a vivir en alerta, a desconfiar de los atajos, a escuchar, detrás de cada propuesta urgente, el sonido de una puerta que se cierra para siempre. En ese clima, su salida del primer plano no fue un corte limpio, fue más bien una retirada lenta, como quien deja una sala llena de humo sin estar seguro de que el fuego se apagó. Massa siguió siendo consultado, citado, invocado. Su nombre circulaba como una herramienta. ¿Qué diría Massa? ¿Cómo lo habría interpretado Massa? Y esa es una forma extraña de inmortalidad, porque te convierte en argumento. Ya no eres persona, eres precedente, pero el país no se detuvo para darle tregua. La política chilena siguió tensándose, y el Estado, cada vez más grande, más interventor, más exigido, necesitaba juristas capaces de sostener su arquitectura. Massa, que había dedicado su vida a esa arquitectura, vio cómo el edificio crecía y, al mismo tiempo, cómo sus cimientos se discutían con rabia, y ahí apareció un giro amargo. El mismo orden que él había defendido podía ser usado por otros para fines que él no habría aceptado. Porque la ley, una vez escrita, no elige manos. La ley puede proteger o puede justificar. Ese fue su conflicto final con el sistema. Comprender que la institucionalidad no es un escudo automático, sino un instrumento, y que un instrumento en manos equivocadas puede volverse arma. Para un hombre como Massa, esa idea era casi insoportable. Había vivido creyendo que el procedimiento era una garantía, ahora veía que el procedimiento también podía ser una coartada. En los años posteriores, mientras nuevas generaciones ocupaban el escenario, él quedó en una zona incómoda.
demasiado importante para ser olvidado, demasiado asociado al orden para ser celebrado por quienes querían cambios más radicales. Y sin embargo, su influencia seguía ahí, como una corriente subterránea, en comisiones, en debates, en interpretaciones, en la manera misma en que el Congreso entendía su propio funcionamiento. Hay políticos que dejan frases: Massa dejó mecanismos, y los mecanismos son más peligrosos que las frases, porque siguen operando cuando ya nadie recuerda quién los diseñó. La vida privada en ese tramo se volvió un territorio extraño para alguien que había vivido entre sesiones, crisis y negociaciones. El silencio no era paz, era un espejo, y en ese espejo aparecían preguntas que el poder suele aplazar. ¿Cuántas veces la defensa del orden rozó la dureza? ¿Cuántas veces la prudencia se pareció demasiado a la inmovilidad? ¿Cuántas veces, por evitar el caos, se aceptó un costo humano que no se veía desde el estrado? No hay registro de un gran arrepentimiento teatral, porque Massa no era un hombre de teatro. Su estilo era otro, el de la corrección, el de la contención, el de la disciplina. Pero precisamente por eso su drama final es más inquietante. No es el drama del político que cae por escándalo, es el drama del jurista que entiende, tarde, que la historia no premia la intención, premia el resultado, y que el resultado muchas veces se decide por fuerzas que ningún reglamento controla. La cuenta regresiva en su caso no fue un ultimátum público, fue biológica. Los años avanzaban, y con ellos la sensación de que el país entraba en una nueva etapa donde las viejas fórmulas ya no bastaban. Massa había vivido la crisis del parlamentarismo, el derrumbe de gobiernos, la fragilidad de 1932, la polarización, el miedo, la presión por seguridad. Había visto cómo la democracia puede tambalear sin caer y cómo puede sobrevivir quedando marcada. Ahora, desde fuera del centro, observaba con la lucidez amarga de quien sabe que la próxima crisis siempre llega con un rostro distinto, pero con la misma pregunta: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ganar tiempo? Y aquí aparece el detalle que vuelve su historia casi cinematográfica. El hombre que había convertido el tiempo en su enemigo político, la urgencia, la última hora, el cuchillo en el reloj, terminó siendo perseguido por el tiempo real, el del cuerpo. En sus últimos años, cada día era menos una sesión y más una despedida, y sin embargo su mente seguía funcionando como un senado interno. Argumentos, contraargumentos, matices, límites, como si incluso al final necesitara ordenar el mundo para que no se desbordara. El 6 de mayo de 1964, José Massa Fernández murió, y con su muerte ocurrió algo que suele pasar con los arquitectos del sistema. El país no se detuvo, no hubo un apagón institucional, no se cayó el edificio, la maquinaria siguió, y eso para algunos es la prueba de que su trabajo fue correcto. Construyó algo que no dependía de su presencia. Para otros es la prueba de lo contrario, que el sistema siempre encuentra cómo seguir, incluso cuando deja atrás a quienes lo sostuvieron. Pero su legado no se mide en homenajes, sino en una pregunta que todavía incomoda. ¿Puede la ley por sí sola contener la furia de una sociedad desigual? Massa apostó a que sí, o al menos a que era lo único que podía evitar el abismo. Su vida fue una defensa del marco, del límite, del procedimiento como última línea antes de la violencia, y esa defensa tuvo un costo. Lo convirtió en símbolo de una república que muchos amaban y muchos odiaban al mismo tiempo. El giro final, el más inesperado, es que su historia no termina con él, porque cada vez que un país entra en crisis, reaparece el dilema que lo persiguió. ¿Acelerar y romper, o frenar y resistir? ¿Confiar en la calle o en el papel? ¿Resolver con fuerza o con norma? En ese dilema, la sombra de Massa vuelve a caminar por los pasillos, no como un fantasma romántico, sino como una advertencia fría. El orden puede salvarte, pero también puede volverse una jaula si olvidas para quién existe. Y quizá por eso su biografía, vista desde lejos, tiene un filo trágico. José Massa Fernández dedicó su vida a que Chile no se deshiciera en pedazos. Lo hizo con herramientas invisibles: artículos, interpretaciones, procedimientos, disciplina. No buscó ser amado. Buscó que el país siguiera funcionando cuando todo empujaba a la ruptura. Y al final, cuando el ruido se apagó y quedó solo el silencio, su victoria, si fue victoria, tuvo la forma más dura de todas: la continuidad. Esa continuidad que no aplaude, que no consuela, que no perdona, pero que a veces es lo único que separa a una nación del precipicio